Javier Gómez, de 43 años, era un hombre trabajador y dedicado a su profesión de ingeniero civil en Zaragoza, España. Dedicó largas horas a proyectos complejos, bajo la presión constante de plazos ajustados. El trabajo nunca termina, Clara. Siempre hay un problema más que resolver, le dijo a su esposa, Clara, con quien estaba casado desde hacía 18 años. Clara, profesora de historia, comprendió la dedicación de Javier a su trabajo, pero en los últimos años sentía que su marido estaba cada vez más distante. Tuvieron 2 hijos, Diego, de 14 años, y Laura, de 10 años. Los niños querían a su padre, pero estaban acostumbrados a sus frecuentes ausencias. ¿Papá no volverá a llegar a tiempo?, preguntó Laura al ver la mesa preparada para la cena sin Javier presente. Javier amaba profundamente a su familia, pero cargaba con la carga de mantener económicamente el hogar. Creció en un hogar modesto, donde su padre, un hombre estricto, siempre le enseñó que la responsabilidad del hombre era proveer. Cuando su padre falleció a causa de un repentino ataque al corazón, Javier juró que nunca dejaría a su propia familia en la indigencia. A pesar de ser visto por todos como un hombre fuerte y decidido, Javier enfrentó batallas internas. Siempre estaba ansioso, con miedo de que pudiera pasar algo malo. El trauma de la repentina muerte de su padre cuando era joven lo dejó con una angustia persistente sobre el futuro. Por la noche, tenía problemas para dormir, pensando en las facturas, el trabajo y lo que podría pasar si fracasaba. Clara, al notar esta inquietud, trató de animarlo. Javi, tienes que ir más despacio. Estamos bien, no necesitas trabajar hasta morir. Te amamos por lo que eres, no por lo que haces. Pero Javier se limitó a sonreír, sin creerlo del todo. No puedo, Clara. Si me detengo, todo podría desmoronarse. A pesar de los signos de agotamiento físico y mental, Javier siguió adelante. Solo un proyecto más, luego me tomaré unas vacaciones, se prometió, pero las vacaciones nunca llegaron. No se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande e inesperado, algo que cambiaría su vida para siempre. Una mañana de noviembre, Javier salió temprano de casa para una reunión importante. El cielo estaba gris y caía una ligera lluvia. Estaba cansado y apenas dormía después de otra noche sin dormir, pero insistió en conducir hasta el sitio de construcción. Necesito asegurarme de que todo esté en su lugar, pensé, ignorando los signos de cansancio. Mientras conducía por la carretera mojada, Javier sintió pesadez en los ojos. Se frotó la cara, tratando de sacudirse el sueño, pero su cuerpo no obedecía. En un abrir y cerrar de ojos perdió el control del vehículo. El vehículo se deslizó por la carretera y Javier intentó frenéticamente girar el volante, pero ya era demasiado tarde. El vehículo se salió de la vía y chocó violentamente contra un poste. Todo se volvió oscuro. El sonido del impacto, el cristal rompiéndose, el dolor, de repente, todo desapareció. Javier no sabía dónde estaba, solo sentía una completa ausencia. Minutos después, los paramédicos llegaron al lugar y lo encontraron inconsciente. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos lo colocaron en coma inducido debido a la gravedad de sus heridas. Clara recibió la noticia con un shock indescriptible. Señora Gómez, su esposo sufrió un accidente muy grave. Está en coma y las próximas horas son cruciales, dijo el médico intentando calmarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto no puede estar pasando. Se veía tan bien esta mañana, los días que siguieron fueron de desesperación e incertidumbre para Clara y sus hijos. Al principio, la esperanza era mínima. Los médicos monitorearon constantemente a Javier, pero hubo pocas respuestas. Su estado es crítico, pero estable. Ahora hay que esperar, repetían, mientras Clara pasaba horas junto a la cama, de la mano de su marido y rezando en silencio. Prometiste estar aquí para nosotros, Javi. No me dejes ahora, susurró, entre lágrimas. Mientras su cuerpo yacía inmóvil en esa cama de hospital, Javier estaba en otro lugar, en un viaje que desafió todo lo que creía sobre la vida y la muerte. No sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría por completo su visión del mundo. En el profundo estado de coma, Javier empezó a tener sensaciones que no podía explicar. Primero, todo era oscuridad, una especie de vacío, donde sentía que flotaba, pero sin ningún dolor ni miedo. ¿Dónde estoy?, pensé, pero no había voz, solo pensamientos sueltos. Pronto, una tenue luz comenzó a brillar en la distancia, atrayéndolo. A medida que la luz se acercaba, Javier sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era una luz cualquiera. Era cálida, como si abrazara tu alma.
se dirigió hacia allí sin dudarlo, sintiendo que había algo importante por descubrir. Será este el final, pensó, pero pronto se dio cuenta de que no era tan sencillo. De repente, al pasar por la luz, Javier empezó a ver escenas de su propia vida. No eran recuerdos lejanos, sino momentos que había vivido recientemente. Vio a Clara preparando el desayuno mientras él corría hacia el trabajo, vio a Diego esperándolo en la cancha de fútbol y a Laura mostrándole un dibujo, y él respondía distraído. «Yo no estaba allí», murmuró, sintiendo un peso en el pecho. En ese viaje, Javier también empezó a ver otras figuras. Reconoció a su padre, que había fallecido hacía muchos años. «Padre», dijo conmovido. Su padre lo miró con una sonrisa serena. «Javier, has vivido con miedo, y ese miedo te ha cegado para ver lo que es realmente importante», dijo el padre, con voz suave pero firme. Javier intentó discutir. «Solo quería asegurarme de que mi familia estuviera a salvo. No quería que pasaran por lo que pasamos nosotros cuando tú no estabas». Pero su padre negó lentamente con la cabeza. «Estás presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. La vida no se trata de lo que dejas atrás, sino de los momentos que compartes». Javier sintió una culpa abrumadora. Se dio cuenta de que, en su deseo de proteger a su familia, se estaba distanciando de ellos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, algo que rara vez hacía. «Les fallé, padre. Fallé». Su padre sonrió gentilmente. «Aún no es demasiado tarde, Javier. Todavía tienes que tomar una decisión». Javier no sabía cuánto tiempo llevaba en ese estado de completa oscuridad. Todo era un gran vacío, donde el silencio era absoluto. No sintió dolor, miedo ni ninguna otra emoción conocida. «¿Qué está pasando?», se preguntó, pero no había voz ni eco en sus pensamientos, solo un gran vacío. Era como si su mente flotara sin dirección. Sabía que algo había sucedido, pero no recordaba los detalles. Poco a poco, una tenue luz apareció en la distancia. Una luz tenue pero creciente que pronto empezó a envolverlo. La luz era acogedora y Javier sintió una extraña calma, algo que nunca antes había experimentado. No se resistió, simplemente siguió la corriente que lo empujaba hacia esa luminosidad. Era como si se sintiera atraído por una fuerza invisible e incontrolable, una energía mayor que él mismo. A medida que avanzaba, Javier empezó a ver formas y figuras confusas que emergían en esa luz. Algunos le parecían familiares, otros no, pero había una fuerte presencia que no pudo identificar de inmediato. ¿Es esto la muerte?, se preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Pero en ese momento no temía nada. La luz a su alrededor pareció calmarlo y se permitió seguir avanzando sin saber exactamente lo que le esperaba. Entonces, en medio de la luz, se destacó una figura, era su padre. Javier sintió que se le encogía el corazón. Su padre había muerto cuando él aún era joven y ese acontecimiento le dejó una profunda impresión. «Padre», llamó Javier con la voz entrecortada. Su padre, con una sonrisa serena, asintió, como si ya supiera todas las preguntas que rondaban por la mente de Javier. «Aún tienes mucho que aprender, hijo mío», dijo su padre, con una tranquilidad que envolvió a Javier como un abrazo. Javier sintió una confusión interna. Quería respuestas. Quería saber qué estaba pasando. «¿Estoy muerto?», preguntó con urgencia, pero la figura paterna siguió sonriendo. «Estás aquí para comprender lo que nunca pudiste ver en la vida», respondió la voz, suave pero llena de significado. Javier miró a su alrededor sintiendo que, a pesar de toda la paz, había un mensaje más profundo en ese lugar. Sin entenderlo del todo, Javier empezó a ver aparecer ante sus ojos escenas de su vida, como si una pantalla invisible proyectara su propia historia. Fueron momentos triviales, pero llenos de significado. Vio a Clara sirviendo café mientras él se dirigía apresuradamente al trabajo, sin siquiera mirarla a los ojos. Vio a Diego esperando ansiosamente a su padre en un partido de fútbol. Y vio a Laura, con lágrimas en los ojos, cuando se perdió otra actuación escolar. Todo se desarrolló ante él, revelando algo que siempre se había negado a ver. Javier intentó apartar la mirada de los escenarios, pero estos lo envolvían por todos lados. Vio a Clara, Diego y Laura. Cada momento parecía banal en ese momento, pero ahora, bajo esa luz reveladora, todo tenía sentido. Se dio cuenta de que estaba ausente en los momentos más importantes, a pesar de estar físicamente presente. «Estuve allí, pero en realidad no estaba allí», murmuró, sintiendo el peso de la culpa invadirlo. Su padre,
todavía a su lado, lo observaba en silencio, como esperando que Javier entendiera el mensaje por sí solo. ¿Les fallé, padre?, preguntó Javier, con un nudo en la garganta. La figura paterna lo miró con expresión de comprensión. Hiciste lo que pensaste que era correcto, pero hay más en la vida que responsabilidades y obligaciones. Se trata de los momentos que compartes y la presencia que ofreces. Las palabras calaron más profundamente en Javier, más de lo que esperaba. Sabía que siempre había priorizado el trabajo y la seguridad financiera de su familia, pero nunca se dio cuenta de cuánto se estaba distanciando emocionalmente de quienes más amaba. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que si trabajaba lo suficiente podría asegurarme de que no les pasara nada malo, pero no me di cuenta de lo que realmente importaba. La figura paterna se limitó a asentir. El miedo te cegó, Javier. Viviste con tanto miedo a perder el control, que acabaste perdiendo lo que tenía delante. Aún hay tiempo, pero la elección es tuya. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Me enfrenté a una decisión que no sabía que tendría que tomar. ¿Aún podría regresar? ¿Y si volvieras, podrías cambiar las cosas? Estas preguntas comenzaron a apoderarse de su mente. De repente, la luz alrededor de Javier empezó a parpadear. Sintió un fuerte tirón, una sensación de urgencia. Tienes que decidir, dijo su figura paterna, con firmeza pero con cariño. Javier sabía que su elección no era fácil. Podría continuar allí, en esa paz eterna, o regresar y enfrentar todos los desafíos de la vida real, los errores, los fracasos, pero también las oportunidades de reparación. Yo, no sé si podré hacerlo. ¿Y si vuelvo y fallo otra vez?, preguntó Javier sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero antes de que pudiera hundirse más en las dudas, la figura de su padre se acercó y puso una mano en su hombro. La vida no se trata de nunca fallar, Javier. Se trata de aprender y volver a intentarlo. Tu familia todavía te necesita. Ve con ellos. La luz alrededor de Javier comenzó a cambiar de intensidad y sintió una presión creciente en su pecho, como si lo estuvieran empujando hacia dentro de su cuerpo. La paz de aquel lugar empezó a desaparecer, y el frío de la realidad empezó a invadir su conciencia. Sabía lo que eso significaba. La elección ya estaba hecha y volvería a la vida. Pero la decisión trajo consigo un nuevo tipo de comprensión. Cuando la luz se desvaneció, lo último que escuchó Javier fue la voz de su padre, suave y firme al mismo tiempo. Recuerda, la verdadera vida está en los pequeños momentos. Vive con presencia y el miedo desaparecerá. Entonces todo se apagó. La luz fue reemplazada por la oscuridad, pero ahora ya no sentía miedo. Estaba listo para lo que viniera después. Cuando Javier abrió los ojos en el hospital, sintió la luz artificial de la habitación y el sonido lejano de las máquinas a su alrededor. Parpadeó un par de veces, tratando de ajustar su visión. Lo primero que vio fue a Clara, sentada junto a su cama, apretando su mano con fuerza. Ella lloró en silencio, sin saber que la había regresado. Clara, murmuró, con voz ronca y débil, pero llena de emoción. Clara levantó la cabeza con incredulidad. Javier. ¿Has vuelto? Yo, no lo puedo creer. Ella lo abrazó, cuidada de los tubos y las máquinas que aún lo mantenían estable. Pensé que te perdería, dijo, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Javier, aún débil, sonrió. La recuperación de Javier fue lenta, pero su mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil y sabía que tendría que cambiar muchas cosas. Sin embargo, su experiencia le dio una claridad que nunca antes había tenido. Vi a mi padre, Clara. Y me mostró lo que estaba haciendo mal. Ahora seré un hombre diferente, prometió. Clara escuchó atentamente, sintiendo que algo realmente había cambiado en su marido. Y, por primera vez en muchos años, Javier se sintió ligero. Ya no era el miedo lo que guiaría su vida, sino el amor y la presencia en el presente. La experiencia cercana a la muerte le enseñó que en la vida lo que realmente importa es estar ahí para quienes amamos, y eso era algo que nunca olvidaría. En los meses posteriores a su recuperación, Javier comenzó a implementar los cambios que se había prometido mientras estaba en coma. Pidió reducir su jornada laboral y delegar más funciones, algo que nunca antes había hecho. Quería estar más presente para Clara, Diego y Laura, participar en las comidas, estar en los momentos importantes. Ya no voy a dejar que el trabajo me robe de ti, le dijo una vez a Clara, mientras ella lo miraba con cara de duda. Al principio,
Clara estaba contenta con los cambios. Javier parecía más relajado, más atento. Pasaba más tiempo con sus hijos, ayudando a Diego con sus tareas escolares y asistiendo a las presentaciones de Laura. Pero algo parecía fuera de lugar. Había en Javier una cierta inquietud, un conflicto interno que Clara no lograba identificar. ¿Está todo bien, Javi? Pareces distante, incluso cuando estás aquí con nosotros, preguntó una noche. Siento que estoy haciendo lo correcto, respondió Javier, vacilante. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que me falta algo. Como si hubiera una parte de mí que aún no he encontrado. Clara no supo qué decir. Para ella, tener a su marido más presente era todo lo que siempre había deseado, pero parecía que Javier estaba luchando con algo más profundo, algo que todavía no podía expresar. Con el tiempo, esta inquietud creció. Javier comenzó a tener sueños recurrentes, donde regresaba a esa luz que lo rodeaba durante su experiencia cercana a la muerte. En sus sueños reaparecía la figura de su padre, siempre con la misma sonrisa tranquila. «Aún tienes una decisión que tomar, Javier», dijo enigmáticamente, antes de que todo volviera a oscurecerse. Estos sueños comenzaron a perturbar a Javier. Se preguntó qué querían decir. Tomé la decisión equivocada, debería haberme quedado, pensé cada vez más confuso. No podía compartir esto con Clara, ya que no quería preocupar a su esposa, pero el peso de esta duda comenzó a consumir sus pensamientos. La claridad que creía haber logrado inmediatamente después de la experiencia parecía estar desapareciendo. En un momento de desesperación, Javier decidió buscar ayuda espiritual. Comenzó a asistir a reuniones de meditación e incluso fue a una iglesia local en busca de respuestas. Sentí algo más allá de la vida, padre. Vi a mi padre y me contó cosas, pero ahora estoy otra vez perdido, confesó a un sacerdote, que lo escuchó atentamente. A veces, Dios nos da una segunda oportunidad no para que tengamos todas las respuestas, sino para que sepamos hacer las preguntas correctas, respondió el sacerdote, dejando a Javier con aún más dudas. Con el paso del tiempo, la sensación de Javier de que había algo inconcluso en su vida empezó a afectar su relación con Clara y sus hijos. Aunque intentaba estar presente, a menudo su mente estaba en otra parte. Volviste con nosotros, pero parece que una parte de ti todavía está atrapada en esa luz, comentó Clara en un momento de frustración. Javier no podía negarlo. Lo sé. Yo también me siento así, pero no sé qué hacer. La tensión en casa empezó a aumentar. Diego, que hoy tiene 15 años, notó la distancia de su padre e intentó, a su manera, conectarse. «Papá, ¿podemos ir al partido el sábado?» «Lo prometiste», dijo una mañana. Javier, distraído, respondió, «Sí, claro, Diego, eso ya lo veremos más tarde». Pero cuando llegó el día, Javier no estaba. Estaba sumido en sus pensamientos, caminando por las calles de Zaragoza, tratando de encontrar algún significado a lo que sentía. Clara empezó a perder la paciencia. «Javier, estás aquí, pero al mismo tiempo no estás. Te entiendo, pasaste por algo muy fuerte, pero nosotros también te necesitamos. No puedes seguir así. Los niños están sufriendo por tu ausencia emocional», dijo en una tensa conversación. Javier, incapaz de responder, se limitó a bajar la cabeza. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo solucionarlo. Un punto de quiebre llegó cuando Javier, en uno de sus sueños recurrentes, tuvo una visión más intensa. No solo vio a su padre, sino también a otras figuras que no reconoció. Lo rodearon y le susurraron palabras que él no entendió del todo. «Tienes una misión, aún no está terminada». Se despertó sudando frío y con el corazón acelerado. «¿Qué significa esto?», se preguntó desesperado. Después de esa noche, Javier decidió que ya no podía ignorar las señales. Recordó lo que su padre le dijo durante su experiencia cercana a la muerte, que todavía tenía algo que aprender y hacer. Javier sintió que necesitaba tomar una decisión drástica. «Clara, necesito alejarme un rato. No sé cómo explicarlo, pero hay algo que necesito encontrar, algo que me llama, y no puedo vivir en paz hasta que no entienda eso», dijo dejando a Clara en shock. Clara, aunque comprensiva, quedó profundamente conmovida. «¿Nos vas a dejar otra vez? Pensé que lo habíamos superado. Pensé que estabas aquí para quedarte», dijo con lágrimas en los ojos. «Necesito entender, Clara. Solo así podré ser el hombre que necesitas que sea», respondió Javier con decisión. En contra de los deseos de Clara, empacó sus cosas y emprendió un viaje en busca de respuestas. Javier salió de Zaragoza sin destino claro.
Viajó al interior de España, buscando lugares tranquilos donde poder meditar e intentar reconectar con la experiencia vivida durante su coma. Visitó santuarios, buscó monjes y sabios, pero las respuestas que buscaba seguían escapando de sus manos. Estoy buscando el significado de la vida, pero cuanto más la busco, más lejana me parece, escribió en una carta a Clara. Los extraño, chicos, pero todavía no puedo regresar sin solucionar esto. La distancia entre él y su familia comenzó a ampliarse. Diego y Laura sintieron la ausencia de su padre de una manera que no podían expresar, mientras Clara luchaba por mantener todo bajo control. Javier, en su viaje, empezó a darse cuenta de que quizás estaba buscando en el lugar equivocado. Recordó las palabras de su padre: la vida está en los pequeños momentos. Pero él, obsesionado con las grandes respuestas y revelaciones, ignoraba la simplicidad de la vida cotidiana. Fue en un pequeño pueblo en las montañas donde finalmente entendió. Hablando con un anciano local, Javier escuchó una frase que lo detuvo en seco: a veces la respuesta no está en otro lado, sino donde menos te lo esperas, en casa. Javier pasó esa noche en profunda reflexión. Se acordó de su familia, de Clara y de sus hijos. Quizás su búsqueda de respuestas fuera un escape. Estaba buscando un gran propósito trascendental, pero la verdad era que el verdadero propósito estaba en conexión con aquellos a quienes amaba. A la mañana siguiente decidió que era hora de regresar. La respuesta siempre estuvo ahí, murmuró para sí mismo. Javier regresó a Zaragoza tras meses de ausencia. Cuando llegó a casa, lo recibieron con cautela. Clara, aunque aliviada de verlo, se sintió herida. «Nos dejaste de nuevo. No sé si podré volver a pasar por esto», dijo con la voz temblorosa. Javier, con los ojos llenos de pesar, respondió: «Fui un tonto, Clara. La respuesta que estaba buscando siempre estuvo aquí, contigo». Los niños abrazaron a su padre, se emocionaron y Javier finalmente sintió verdadera paz. Todavía tenía dudas sobre la vida y el universo, pero ahora comprendió que la verdadera sabiduría estaba en vivir el presente, junto a las personas que amaba. Clara, después de muchas conversaciones, decidió darle una segunda oportunidad a su marido y juntos comenzaron a reconstruir la familia. En los meses siguientes, Javier se dedicó a ser el padre y esposo que siempre quiso ser, pero que antes no sabía cómo. Comenzó a participar activamente en la vida de sus hijos, llevando a Diego a los entrenamientos de fútbol y ayudando a Laura con sus clases de arte. Clara, aunque todavía dolida por su ausencia, empezó a ver verdaderos cambios en su marido. Ya no era el hombre obsesionado por el trabajo o la búsqueda de respuestas trascendentales. «La vida es aquí y ahora», le dijo a Clara una noche, mientras veían jugar a los niños. «Perdí mucho tiempo buscando respuestas, cuando todo lo que necesitaba estaba aquí, a mi lado». Un domingo por la tarde, mientras la familia hacía un picnic en el parque, Javier miró a su alrededor sintiendo una inmensa gratitud. No podía explicar todas las respuestas sobre lo que había experimentado durante su coma, pero sabía que se le había dado una segunda oportunidad de vivir de verdad. «Creo que estoy empezando a entender, papá», pensó, recordando las palabras que escuchó durante su experiencia cercana a la muerte. Clara, sentada a su lado, le tomó la mano. «Me alegro de que hayas vuelto, Javi. Esta vez, de verdad». Él sonrió, sabiendo que a pesar de después de todos los altibajos, encontré lo que realmente importaba. No se trataba de comprender todos los misterios del universo, sino de estar presente en los momentos simples y preciosos de la vida. Con el tiempo, Javier compartió su historia con otros, no como una lección moral, sino como un recordatorio de que la vida es corta y está llena de opciones. «Nunca sabes cuánto tiempo tienes, pero puedes decidir cómo lo vas a vivir», dijo, en conferencias y conversaciones informales. La experiencia cercana a la muerte fue transformadora, pero fue el regreso a la vida real lo que le trajo el mayor aprendizaje. A partir de ese día Javier vivió con la certeza de que ya no necesitaba grandes revelaciones. Ya tenía lo más importante, su familia, sus momentos y la paz que siempre estuvo a su alcance, pero que durante mucho tiempo no pudo ver. «Ya estoy aquí y es todo lo que necesito», pensaba mientras abrazaba a Clara y a los niños, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de Zaragoza. Han pasado 5 años desde la experiencia cercana a la muerte de Javier, y la vida ha tomado un camino completamente diferente al que había imaginado. Ahora, a sus 48 años, es un hombre que valora la sencillez del día a día. Continuó trabajando como ingeniero, pero en un rol menos estresante y con horarios más flexibles, lo que le permitió estar presente para su familia de una manera que antes parecía imposible. Diego, de 19 años, estaba a punto de ingresar a la universidad, y Laura, que ahora tiene 15, ya estaba demostrando su talento en las bellas artes.
Javier sintió un inmenso orgullo al ver a sus hijos crecer y prosperar en sus propios viajes. No solo participó activamente en sus vidas, sino que también se convirtió en una figura de guía y sabiduría para ellos. Siempre has sido mi héroe, papá, dijo Diego una tarde, al hablar de su futuro. Javier sonrió sintiendo que, por primera vez, realmente merecía esas palabras. Clara y Javier habían recompuesto su relación de forma sólida. Aprendieron a comunicarse mejor y a valorar los momentos que pasaban juntos. Ya no existía ese miedo constante a perder el tiempo, pues Javier ahora vivía el presente con una tranquilidad que nunca antes había tenido. Es increíble cómo ha cambiado todo, Javi. Realmente eres otra persona, comentaba Clara de vez en cuando. Javier se limitó a sonreír, sabiendo que el cambio no era el resultado de una transformación repentina, sino de un redescubrimiento gradual de quién era él. Javier también estuvo involucrado en actividades comunitarias y espirituales. Se convirtió en voluntario en un centro de apoyo local para personas que han pasado por experiencias traumáticas, incluidas otras que han tenido experiencias cercanas a la muerte. No tengo todas las respuestas, dijo, pero sé que la vida puede cambiar completamente cuando decides ver lo que realmente importa. Su relación con la espiritualidad también había cambiado. Ya no buscaba respuestas metafísicas ni grandes revelaciones como antes. En cambio, encontró paz al aceptar la incertidumbre de la vida. No hay que explicarlo todo, solía decirle a Clara. Algunas cosas simplemente son así, y eso es suficiente para mí ahora. Javier también llevaba un cuaderno donde anotaba sus reflexiones y pensamientos sobre la vida. Este hábito de escribir le ayudó a conectar con lo que vivía y sentía. En una de las últimas entradas, escribió, no se trata del tiempo que tenemos, sino de lo que hacemos con él. Antes perdía mucho tiempo, pero ahora, cada día es un regalo que aprecio profundamente. Finalmente aprendí a vivir. En el 5º aniversario de su experiencia cercana a la muerte, Javier organizó una reunión íntima con su familia y amigos más cercanos. Se reunieron en un parque al aire libre donde disfrutaron de un día tranquilo y alegre. Javier brindó en silencio por la vida, agradecido de haber tenido la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente después de ese momento transformador. Estos últimos 5 años han sido los mejores años de mi vida, le dijo Javier a Clara, mientras veían a Diego y Laura interactuar con sus amigos en el picnic. Pensé que necesitaba grandes logros, pero hoy veo que estar aquí, compartir estos momentos contigo y nuestros hijos, es lo que realmente importa. Clara asintió, tomándole la mano. Ha sido un largo camino hasta aquí, Javi. Pero en el fondo sabía que podías hacerlo. Estamos todos muy felices de que estés de vuelta con nosotros y esta vez, completamente presente. Javier sonrió, recordando cuánto había luchado internamente después del coma, pero también cómo esas luchas habían moldeado al hombre en el que se había convertido. Javier siguió compartiendo su historia con quienes lo buscaban, pero de una manera sencilla y práctica. Ya no buscaba impresionar a nadie con el misticismo de la experiencia cercana a la muerte, sino inspirar a las personas a vivir de manera más consciente. Aprendí que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra propia vida, y eso no necesita un evento drástico. Solo necesitamos darnos la oportunidad de ver lo que tenemos frente a nosotros, dijo. Ahora, a sus 48 años, Javier sentía que su viaje estaba lejos de terminar. Sus hijos estaban comenzando nuevas etapas de la vida y él sabía que todavía tenía mucho que vivir y aprender. Ya no había prisa ni ansiedad en sus decisiones. La vida sigue su propio ritmo, reflexiona, y por fin he aprendido a bailar con él. Clara, Diego y Laura eran su mayor motivo para sonreír cada día. La experiencia cercana a la muerte le había demostrado a Javier que, incluso en el caos de la vida moderna, el amor y la presencia son los mayores regalos. Si algo me gustaría dejarles, pensó observando a su familia a su alrededor, es la certeza de que estar presentes, en cuerpo y alma, es el mayor regalo que podemos ofrecer.